Queridos amigos y amigas, muy bienvenidos a este canal. Yo soy la doctora Alexandra Zamora, soy teóloga y tengo un par de especialidades en estudios interculturales y también en liderazgo global. Un doctorado en consejería bíblica y hoy vengo trayendo para ustedes un estudio muy especial, el libro de Apocalipsis. Ya hemos avanzado en varios capítulos. Hoy estaremos estudiando el capítulo número 11, la primera parte. Ese tema tan escuchado de los dos testigos que aparecerán en los tiempos finales de la humanidad. Bueno, los demás estudios los puedes encontrar aquí también, en mi canal, Alexandra Zamora, en el playlist El libro de Apocalipsis. Ahí está todo el estudio de Apocalipsis, verso por verso, palabra por palabra, para que te pongas al día. Te recuerdo, si te gusta el contenido, regístrate. Dale un like a la campanita. Manda este video a otras personas para que muchos más escuchen la palabra de Dios, la verdad, y entiendan este libro tan espectacular en el cual Jesús se revela a nosotros y hace que nosotros podamos entender muchas profecías del Antiguo Testamento. Bueno, sin más, vamos a continuar. Apocalipsis capítulo 11. Leo para ustedes. Se me dio una vara que servía para medir y se me ordenó, levántate y mide el templo de Dios y el altar. Luego cuenta cuántos adoran allí. Pero no incluyas el atrio exterior del templo, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, los cuales pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Por mi parte, yo encargaré a mis dos testigos que vestidos de luto profeticen durante 1260 días. Estos dos testigos son los dos olivos y los dos candelabros que permanecen delante del Señor de la tierra. Y si alguien quiere hacerles daño, ellos lanzan fuego por la boca y consumen a sus enemigos. Así habrá de morir cualquiera que intente hacerles daño. Estos testigos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva mientras estén profetizando. Además, tienen poder para convertir las aguas en sangre y para azotar la tierra cuantas veces quieran, con toda clase de plagas. Ahora bien, cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo les hará la guerra, los vencerá y los matará. Sus cadáveres quedarán tendidos en la plaza de la gran ciudad, llamada en sentido figurado Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado su Señor. Y gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación contemplará sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirá que se les dé sepultura. Los habitantes de la tierra se alegrarán de su muerte y harán fiesta e intercambiarán regalos, porque estos dos profetas los atormentaban. Y pasados los 3 años, días y medio, pasados los 3 días y medio, entró en ellos un aliento de vida enviado por Dios. Se pusieron de pie y quienes los observaban quedaron sobrecogidos de terror. Entonces los dos testigos oyeron una potente voz del cielo que decía, suban acá. Y subieron al cielo en una nube a la vista de sus enemigos. En ese mismo instante se produjo un violento terremoto y se derrumbó la 10ª parte de la ciudad. Perecieron 7,000 personas, pero los sobrevivientes, llenos de temor, dieron gloria al Dios del cielo. Hoy vamos a estar estudiando el capítulo 11 de los versos 1 al 13 que acabamos de leer. Vamos a continuar con el estudio propiamente. Y como siempre, será verso por verso, palabra por palabra, tratando de estudiar el contexto
buscando las evidencias internas y externas que nos prueban que hay credibilidad en la palabra de Dios y desde luego teniendo una aplicación práctica para nuestros días hoy. Continuemos. Como leímos anteriormente, este es un capítulo que tiene muchísima información, pero el tema central de este capítulo gira alrededor de los dos testigos. Y vamos a dar una breve introducción para que todos los que no han escuchado la enseñanza anteriormente puedan ponerse un poquito al día con el tema, pero siempre les recuerdo que aquí en mi canal de Alexandra Zamora hay un playlist que se llama el Libro de Apocalipsis. Y ahí usted puede ir a estudiar los capítulos anteriores. Está la enseñanza por capítulos. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis, que significa Dios mostrando su obra completa. Dios revelándole al ser humano los acontecimientos finales. Entonces, el libro de Apocalipsis, eso es lo que significa que Dios está mostrándole a la humanidad su obra completa, su plan completo, y se está revelando completamente al ser humano a través de todos estos acontecimientos finales. Y nadie sabe la hora, ni tampoco el día. Pero Dios sí nos dejó unas señales que se llaman las estaciones, los tiempos, también es mencionado así en el Nuevo Testamento, para que nosotros podamos entender cuándo esto se está acercando. Entonces ven que tiene que haber un discernimiento para que podamos saber cuándo se está acercando, así como cuando viene el otoño, que las hojas de los árboles se caen. Bueno, de la misma manera, cuando nosotros veamos ciertos acontecimientos que están en Mateo, precisamente 24 y en otros capítulos más del Nuevo Testamento, vamos a poder discernir si estamos acercándonos a esos tiempos o si todavía falta un poco más. Pero el libro de Apocalipsis es como un bosquejo de ya los acontecimientos finales, ¿sí? No de lo que va a suceder, sino de ya lo que va a suceder en el tiempo final. Y para poder entender el libro de Apocalipsis, hay que entender el Antiguo Testamento. ¿Qué es el Antiguo Testamento? Es la Biblia judía. Nosotros los cristianos, protestantes, evangélicos, el Antiguo Testamento nuestro tiene los mismos libros que tiene la Biblia de los judíos, el libro sagrado de los judíos. Entonces, hay que entender el Antiguo Testamento, porque mucho de lo que estudiamos en Apocalipsis, de la visión que Juan tuvo, está fundamentada en profecías, dadas por los profetas, valga la redundancia, en el Antiguo Testamento. Mucho de Apocalipsis es Antiguo Testamento, que está tomando lugar en el libro de Apocalipsis. Y cuando hablamos de profecías, pues nos referimos a que Dios usó sus siervos y sus siervas en el Antiguo Testamento para decir cosas que iban a suceder muchos siglos después y que todavía no han sucedido, que están contemplados dentro de este libro. Pero parte de lo que lo hace más interesante es que fueron profecías dadas hace cientos de años, siglos atrás. Muchas se han cumplido esas profecías del Antiguo Testamento, como la venida de Jesús, que solo la venida y la muerte de Jesús contiene como 300 profecías del Antiguo Testamento cumplidas en el Nuevo Testamento. Y estas son evidencias que Dios le da al ser humano para que cuando tenga dudas de si la Biblia es la palabra de Dios, si verdaderamente el cristianismo es el camino, es la verdad, o si no es una historia que se crearon ahí unos cuantos seres humanos que escribieron esto en unos papeles, pero que agregaron sus propios pensamientos, etcétera. Cuando nos vamos al cumplimiento de estas profecías, entonces todas las dudas se disipan. Pero además de estas evidencias internas, así se llaman teológicamente, evidencias internas de que sí, la Biblia es la palabra de Dios, no es un libro charlatán, es verdad lo que dice la Biblia, es este cumplimiento minucioso. Ahora, en el libro de Apocalipsis va a haber el cumplimiento de unas profecías muy específicas, muy específicas. ¿Y por qué ustedes creen que a Dios le interesa escribir en un libro Apocalipsis, algo que todavía no ha sucedido, que va a suceder?
¿Para qué creen? Precisamente por lo mismo que dio las profecías del Antiguo Testamento sobre Jesús, sobre su nacimiento, sobre su muerte y sobre su resurrección, para que cuando sucediera, la humanidad pudiera creer. Qué amoroso, ¿no? Qué cuidadoso y qué inteligente también. De la misma manera es Apocalipsis, para que cuando estos acontecimientos sucedan, todas aquellas personas que han dudado si esto es verdad, si no es verdad, si Jesús vino, si no vino, si el pueblo de Dios, si no es el pueblo de Dios, si la Biblia es la palabra, si sí había que obedecerla o si no. Bueno, si esas personas están aquí en esos tiempos finales, cuando vean lo que está sucediendo y puedan corroborar que fue escrito, que fue profetizado en el primer siglo de la humanidad, en el primer siglo, en el año 94, 95 después de Cristo. Bueno, entonces no les va a quedar duda, ¿eh? Les va a ayudar a creer, sobre todo a quienes, de todos los grupos étnicos del mundo, sobre todo a quienes les va a ayudar. Claro, a los judíos. ¿Por qué? Porque lo que es mencionado en el libro de Apocalipsis es precisamente el libro sagrado de ellos en el Antiguo Testamento. Entonces, en el mismo libro se da el cumplimiento de una profecía y de una palabra escrita muchas veces en el Antiguo Testamento, el amor de Dios por su pueblo, el pueblo original, por decirlo de alguna manera, el pueblo que él escogió para a través de ese pueblo llevar el evangelio a todas las naciones en el Antiguo Testamento, que fue el pueblo que él formó de Abraham, de Isaac, de Jacob, ¿verdad? Entonces, mucho de Apocalipsis es para que el pueblo de Israel que queda durante la gran tribulación pueda creer. Y entonces, este estudio que vamos a tener es sobre una visión que Dios le da a quién? A uno de los 12 discípulos, a Juan, el apóstol más joven. Y se la da mientras él está preso en una cárcel en una isla que se llamaba Patmos, que era una cárcel del Imperio Romano, donde se metía a todas las personas que se consideraban como terroristas, o sea, que atentaban contra el imperio, que amenazaban al imperio de alguna manera. Y Juan está en esa cárcel, ya cuando era un anciano, y está en esta cárcel cuando recibe esta visión y Dios le dice que la escriba. Y este es el documento que tú y yo hoy estamos estudiando. El poder de Dios para guardar este documento a través de los siglos, para que te llegue a ti, me llegue a mí, y le va a llegar a los del próximo siglo si Él no ha venido antes. Interesante, ¿verdad? La majestuosidad, el poder de Dios, que Él se encarga de los más pequeños detalles, de orquestear todo lo que pasa en el universo, así como sostiene los planetas y las estrellas en su lugar, y la órbita del Sol, de la Luna, de la Tierra, y que todo esté en su lugar, así como Él hace que los animalitos hoy estén comiendo en la jungla. Llega. Ese mismo poder es el que Él tiene para conservar su palabra y para que a través de los siglos nos llegue intacta. Y todas las generaciones que han pasado por este planeta puedan escuchar la verdad y tengan la oportunidad de la vida eterna. Pero claro, esta tarea Él se la ha delegado a sus hijos en el Antiguo Testamento, a los profetas. Y ahora en el Nuevo Testamento inició con los apóstoles y luego se la delegó a la iglesia, que son todos los creyentes. Y hoy la iglesia somos tú y yo. Entonces esta tarea está en nuestras manos. ¿Cómo van a escuchar? ¿Cómo van a creer? Dice Romanos, si no hay quien les explique. ¿Cómo van a creer si nadie les ha contado la historia? Por eso en el Antiguo Testamento Dios le dice al pueblo de Israel que cuente sus maravillas, o sea, todo lo que él había hecho en el pueblo de Israel para salvarlo una y otra vez. Cuando dice cuenta mis maravillas, lo que yo he hecho en medio tuyo, era para que esa información pasara de generación en generación.
Si el movimiento de la fe inicia desde Abraham, desde el Antiguo Testamento, y viene abriéndose camino como un agua de riachuelo de la montaña que viene bajando y se va abriendo camino hasta llegar al mar. El Evangelio es un movimiento, la verdad es un movimiento que ha ido pasando de generaciones en generaciones, de culturas en culturas, de naciones en naciones, hasta que todos escuchen. Y hoy la tarea es nuestra. Por eso estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Lo estudiamos para conocer a Dios. Lo estudiamos para conocer la verdad. Estamos aprendiendo para poder compartir con otros, no solo para aprender y guardar esto como un tesoro escondido debajo del colchón, sino para poder compartir con los demás y que el Espíritu de Dios nos dé la valentía para hacerlo, que nos dé la gracia, la sabiduría, todos los adornos que se ocupan para que cuando uno comparte la palabra de Dios, las personas paren a escucharla. Ustedes saben, cuando digo paren, es metafóricamente, ¿verdad? O sea, que cuando tú hablas en una mesa de un restaurante algo de Dios, la gente vuelva a ver y diga, ¿qué estás diciendo? Y te pregunte. Y entonces tú vas jalando el hilito y ahí sigues compartiendo con esa persona. Sí, es como salir a pescar, literal, como le dijo a los apóstoles, que tiraran la red, pero que ahora ya no serían pescadores de peces, sino de seres humanos, en el más literal y buen sentido que pueda ser, porque no estás pescando para ti, sino para el reino de Dios, y no porque Dios lo necesita, sino porque el ser humano lo necesita y no lo sabe, no lo sabe. Para poder entender el libro de Apocalipsis, hay que entender el Antiguo Testamento, porque mucho de lo que estudiamos en Apocalipsis es esta visión que Dios le dio a Juan y que está con mucho texto bíblico del Antiguo Testamento para confirmar, para poner su sello. El libro de Daniel, Daniel es un profeta del Antiguo Testamento, habla de los acontecimientos que se darán en un periodo de 70 semanas. 70 semanas de acuerdo al calendario babilónico. ¿Por qué? Porque Daniel había sido llevado cautivo junto con la mitad del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel estaba dividido en dos. Una parte del pueblo de Israel había sido llevado cautiva por el imperio babilónico y Daniel era un muchacho. Y Daniel creció en el imperio babilónico porque fueron cautivos por 70 años. Cuando estaba cautivo, él escribió el libro de Daniel. Y en el capítulo 9 encontramos mucha información que es paralela al libro de Apocalipsis. Y él habla de 70 semanas. Nosotros hoy estamos estudiando en el libro de Apocalipsis la última semana de esas 70, que consta de 7 años. Última semana de la existencia del ser humano bajo el gobierno que tenemos hoy. Este gobierno en el que vivimos, que no es el gobierno de Dios. Este no es el reino de Dios. ¿Recuerdan cuando Jesús vino? Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Él no dijo el reino de los cielos se ha establecido, se ha acercado. Y eso en escatología, que es el tema que estudia todos los tiempos finales dentro de la teología, se llama ya, pero todavía no. O sea, ya llegó el reino de Dios en Jesús y ahora en la iglesia a través del Espíritu Santo. Y los dones del Espíritu Santo son una expresión del reino venidero, que ya llegó, pero todavía no. Ya, no, pero todavía no está establecido. ¿Sí? Eso es lo que significa. Entonces, este no es el reino de Dios. Este es el reino del enemigo. Pero aquí hay, como quien dice, algunas pinceladas del reino venidero que llegaron con Jesús y son expresadas a través del Espíritu Santo. Como los dones, como decía anteriormente, como el sello del Espíritu Santo en la vida de cada cristiano. Esta última semana de la existencia del ser humano es bajo el gobierno humano que existe hoy día. En este capítulo, precisamente en el capítulo 11, estamos a la mitad de esa semana, o sea, a los 3 años y medio.
Y si usted está estudiando por primera vez, de nuevo le invito para que vaya y busque los otros estudios, para que pueda tener un mejor entendimiento. Ahí está explicado igual, verso por verso, palabra por palabra, contexto histórico, político, económico, para que usted se pueda enriquecer y lo pueda entender. Porque el libro de Apocalipsis no fue escrito para que fuera un misterio o para que lo leyéramos y no entendiéramos. No, es para que lo leamos y entendamos. Este libro de Apocalipsis, en este libro Dios anuncia que va a traer varios juicios. La última semana, con la intención de persuadir al ser humano, de persuadirlo de que para que el ser humano se vuelva a él. Entonces, todos los juicios que encontramos durante esta última semana, descrita en el libro de Apocalipsis, tienen como intención que el ser humano se despierte, que el ser humano entienda. Es una forma de poner colirio en los ojos para que puedan ver los que están ciegos, para que el ser humano se arrepienta. Porque sin arrepentimiento ninguna persona entiende el Evangelio. Hay que arrepentirse. Porque el Evangelio comienza con una invitación de arrepentimiento. Que arrepentimiento quiere decir cambio de forma de pensar. Qué profundidad, ¿verdad? Arrepentimiento no quiere decir cambio de forma de actuar. Es de pensar. Y entonces, cuando cambiamos la forma de pensar, cuando entendíamos que algo era incorrecto, pero ahora, y entendíamos que era correcto o que era incorrecto, pero ahora es definido por la palabra de Dios lo que es correcto y lo que es incorrecto, eso es un cambio de forma de pensar. Antes yo creía que esto era bueno, pero me encontré con la palabra y ahora entiendo que lo que yo creía que era bueno no es, porque quien marca lo bueno y lo malo es Dios en su palabra. Entonces, cuando yo encuentro la verdad, me arrepiento de mi forma de pensar y empiezo a abrazar la forma de pensar de Dios y eso produce un cambio en mi estilo de vida, en mis acciones. Eso es arrepentimiento, cambio de forma de pensar, que produce un cambio de forma de actuar. Cuando se llega al número 7 al número 7 de todos estos juicios, porque estos juicios comienzan con 7 sellos, recordemos, 7 sellos que se rompen. ¿Sellos de qué? De un rollo. ¿Ese rollo qué es? Lo estudiamos en los primeros capítulos, 6, 7, 8. ¿Ese rollo qué es? Ese es un rollo que tiene unos sellos y representa la escritura de propiedad del universo que le es entregado a Jesús en la visión. ¿Por qué? Por lo que hablaba anteriormente, porque no es el reino de Dios. Satanás tomó control de todo el sistema humano, de todo, cuando Adán y Eva cayeron en el pecado original. Entonces, aquí en Apocalipsis nos cuenta cómo es que esa escritura de la propiedad del universo la vuelve a tomar Jesús. Y ese es el rollo, con los 7 sellos. Cada uno de esos 7 sellos se va rompiendo. Y cuando se va rompiendo cada uno de los sellos, hay juicios. ¿Y qué dije antes que eran juicios? Dios persuadiendo al ser humano para que se vuelva a él. Cuando se llega al número 7 de esos sellos, se abren otros 7 juicios, que son llamadas las trompetas. Estas son sonadas por 7 ángeles. Y cuando se llega a la trompeta número 7, se abren otros 7 juicios, que son llamadas las vasijas que son derramadas. Nosotros hoy estamos en el interín entre la trompeta 6 y la trompeta 7. Ahí es donde aparecen los testigos. En el capítulo 11 está una parte de ese interín y luego al final del capítulo 11 ya aparece el sonar de la trompeta 7. Hoy vamos a ver la primera parte del capítulo 11, que es parte del interín donde se habla de 2 testigos que Dios manda a la tierra para que persuadan a los que quedaron durante esta semana de la gran tribulación, para que les prediquen. Dios está usando lo mejor que tiene en el cielo y lo manda a la tierra. Dios está haciendo y agotando todos sus recursos para que el ser humano crea y se vuelva a Él y tenga vida eterna, aún unos días antes de que se cierre toda posibilidad de salvación. Está mandando estos 2 testigos y eso es lo que vamos a estudiar hoy.
Eso es precisamente a lo que nos vamos a concentrar hoy. Inicia de esta manera. Leo para ustedes el verso 1, capítulo 11, verso 1. Se me dio una vara que servía para medir y se me ordenó, levántate y mide el templo de Dios y el altar. Luego cuenta cuántos adoran allí. Pero no incluyas el atrio exterior del templo, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, los cuales pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Vea qué exactitud, 42 meses. Ponga atención a estos detalles, porque ¿por qué es tan específico? 42 meses. Por mi parte, yo encargaré a mis dos testigos que, vestidos de luto, profeticen durante 1270 días. Entremos a ver a qué se refiere todo esto. El templo de Dios, como ustedes saben, inicia ¿dónde? En el Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Con qué? Con el tabernáculo, que era una tienda que cuando ellos salieron de Egipto era donde ellos iban moviéndose. En esa tienda, ahí se adoraba a Dios, era donde se hacía el sacrificio, porque acuérdense que el primer cordero que ellos matan en representación del pecado y de la libertad, ajá, de la esclavitud en Egipto, ellos tienen que matar un cordero la noche antes de salir de Egipto, antes de que Moisés mande la última plaga, ¿recuerdan? Entonces, durante la travesía por el desierto entre Egipto y la tierra prometida, que era Canaán, ellos hacen un tabernáculo, una tienda, es lo mismo que una tienda, en palabras un poco más modernas, y ahí ellos celebraban todos los rituales que Dios les había ordenado para que recordaran, para que visualizaran. Por eso la visualización es muy importante y los símbolos son muy importantes porque le hacen a uno recordar. Hoy tenemos fotografías, hoy tenemos iPhone, hoy tenemos live stream. En este tiempo no había. Entonces Dios les mandaba a tener visuales para que pudieran recordar. Luego David compró un terreno. Entonces el primer templo, el tabernáculo. Luego David compró un terreno porque él quería construir el templo. Pero Dios le dijo que él no podía construir el templo porque él era un guerrero. David fue un guerrero, le tocó defender a Israel muchas veces, liderar muchas guerras. Y Dios le dijo, tus manos están llenas de sangre. Ya, así que Dios le dijo a David, tú no, el que va a construir el templo va a ser tu hijo Salomón. Y eso mismo sucede. Salomón es el que construye el templo. Entonces, oficialmente el primer templo lo construyó Salomón. Este templo fue destruido por los babilonios, más o menos en el año 585, 586, antes de la venida de Jesús. Fue destruido por estos babilonios, que fueron precisamente los que secuestraron a Daniel, los que se llevaron a todos ellos secuestrados por 70 años. Ellos destruyeron el templo. En ese momento el reino de Israel estaba dividido ya, dividido en dos, 10 tribus a un lado, 2 tribus al otro. Ustedes saben, un principio el enemigo es dividir. Él divide la familia, él divide tu casa, él divide a tus compañeros del trabajo. Él siempre va a tratar de dividir, porque él sabe que en la división él gana. Y el reino, por eso las naciones, hoy el enemigo está tratando de dividirlas. Solo una cuñita, para que puedan entender por qué hay temas de odio y temas de grupos de gente en unas contra otras, en los gobiernos y en los países, porque él está tratando de destruir, pero a nivel de nación. No solo ya de familia, no solo de individuos, sino las naciones. ¿Será esto que indica que estamos cerca de los tiempos finales? Podría ser, ¿no? En este momento el reino de Israel estaba dividido y un reino se llamaba Judá, el otro Israel. El reino de Israel, o sea, el reino del norte, que también se llamaba, había sido llevado cautivo por todos estos años. El segundo templo lo construye un sacerdote, ¿sí? Y su hijo Joshua, tenía un hijo que se llamaba Joshua. Nos cuenta la historia bíblica que Nehemías, ustedes recordarán, el libro de Nehemías está en el Antiguo Testamento, él empieza a reconstruir los muros del templo y lo encontramos y podemos leer esta historia en el libro de Nehemías. Este templo que fue destruido por los babilonios, él lo empieza a reconstruir. Este segundo templo no era tan bonito como el que había construido Salomón.
Entonces, en el año 25 antes de Cristo, Herodes, que es el mismo Herodes mencionado en el Nuevo Testamento cuando el nacimiento de Jesús, Herodes el Grande, que fue el que construyó los grandes monumentos, un hombre que se destacó por la construcción, las vías de comunicación y los grandes edificios en el imperio, y que le encantaba todo eso, ¿no? De la construcción. Él, entonces, llegó y embelleció el templo, porque no era tan bonito, y le gustó, pero lo embelleció. Y este es el templo que aparece en los evangelios. Y este es el mismo Herodes que les mencionaba que aparece en el Nuevo Testamento, cuando Jesús nació. En el año 70, después de Cristo, vino un emperador llamado Tito y destruyó completamente este templo. Ya para este tiempo Jesús había sido crucificado, ¿sí? La mayoría de los apóstoles fueron ya asesinados. Estamos en el año 70 después de Cristo. Y destruyen el templo completamente. Ese templo que era mencionado en el Nuevo Testamento, que es mencionado tantas veces, donde Jesús estaba, de donde lo sacaron, de donde sacaron a los apóstoles, lo llevaban a la cárcel, todo eso. Ese templo es destruido en el año 70, aproximadamente, después de Cristo. Y desde esa época hasta hoy, el pueblo de Israel no tiene templo, ningún tipo de templo. Entonces, toda esa historia se las conté para preguntarnos a qué templo se refiere Juan, si no hay templo. Y Juan dice que se me dio una vara que servía para medir. Levántate y mide el templo de Dios y el altar, pero no incluyas el atrio. Ustedes recordarán, el atrio son los corredores de afuera. ¿Verdad? Qué interesante. ¿Cuál templo? Puede ser que el templo va a ser construido durante la gran tribulación. Podría ser. O puede ser que el templo va a ser construido eh, antes de que empiece esa última semana de la gran tribulación. Ahora también nos menciona que dice así, el verso 3: por mi parte, yo encargaré a mis dos testigos que vestidos de luto profeticen durante 1260 días. Veamos un poquito de esto para poder extraer el conocimiento que podamos. Primero, ¿quiénes son los dos testigos? ¿Qué es lo que van a hacer y por cuánto tiempo? Con esa pregunta nos podemos dirigir un poco en cuanto a este texto. Están vestidos como vestían las personas de luto en el Antiguo Testamento, cuando tenían dolor, cuando estaban por la pérdida de alguien, por algo que había sucedido muy malo, se ponían ese tipo de ropaje. Y claro, es que ellos saben todo lo que le espera a la humanidad, que resiste conocer a Jesús como su Señor. En sus corazones hay dolor. Entonces, ellos son enviados del cielo, son dos testigos que Dios envía, pero vienen vestidos de luto, vienen con dolor, porque saben lo que viene y saben que estas personas están ciegas, pero las personas que han quedado durante la gran tribulación. ¿Y quiénes han quedado? Bueno, dependiendo de su posición teológica, si usted cree que el rapto es al inicio de la gran tribulación, pues los que han quedado son los que no creen, no creyeron en Jesús. Si usted cree que el rapto es a la mitad de esta semana, entonces estas personas que han quedado también, porque ya el rapto estaría tomando lugar, si usted cree en esa posición. Si usted cree que el rapto es al final de esta semana, pues entonces usted está dentro de este grupo. Yo particularmente creo que me voy antes y prefiero creer eso. Aunque, claro, hay que estar listo por si acaso le toca uno quedarse, que no lo vaya a sorprender, porque Dios no ha dicho claramente cómo es este asunto. Y creo que lo ha hecho estratégicamente, precisamente para que nadie se pueda dormir en los laureles, diciendo, ah, no, todavía no es, eso hasta el final, el rapto. No, Dios no nos ha dejado eso totalmente claro. Así que estos testigos han llegado en una actitud de duelo. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Con el evangelio, porque uno a veces,
sin darse cuenta, a veces lo puede presentar muy liviano a la gente. Le da a la gente las promesas que están en el texto bíblico, pero no le dice lo que tienen que hacer para recibir la promesa. Entonces la gente solo lee los versículos de promesas. Y eso es lo único que se ve por todas las redes sociales. En ninguna parte de las redes sociales usted ve donde dice lo que hay que hacer, portarse bien o no para poder recibir esa bendición. Solo sale la bendición. ¿Y qué pasa? Bueno, pensemos por un momento todos los esfuerzos que Dios hace en el libro de Apocalipsis para persuadir al ser humano, para que conozca la verdad. Es porque es sumamente importante que conozcan el Evangelio. Y el Evangelio no es una parte, es todo, es completo. Imagínense que empieza con arrepentimiento. Entonces, ¿cómo va a empezar uno a predicar el Evangelio como si fuera una oferta de supermercado? Como si fuera una promoción. No debe. El Evangelio empieza con arrepentimiento. La persona tiene que vivir una experiencia de cambio en su vida, cambio de dirección, de reconocer que estaba equivocada, que iba por mal camino, que no era por ahí, que no era así que debía de tratar a su familia, que no era así que debía de manejar sus finanzas, que no era así que debía de ser con los demás, que no era así que tenía que hablar de los demás, que no era así como tenía que tratar a su cónyuge, a sus hijos, a sus compañeros, lo que sea, cada uno es diferente, ¿no? Y Dios trabaja en nuestra vida de forma diferente. Pero cuando una persona se encuentra con una enfermedad, con una crisis económica, con la pérdida de un ser amado, muchas veces se confunde. ¿Por qué? Porque a eh, ese creyente no puede entender por qué él, si él está caminando con Jesús ahora, estas situaciones difíciles vienen a su vida. ¿Por qué? Porque el evangelio que escuchó es de pensamiento positivo, de superación personal, no de toma la cruz y sígueme cada día, no de los mismos padecimientos que yo padecí, ustedes padecerán, no de que sobre la vida de ustedes vienen pruebas, pero que no hay ninguna prueba que sea que les vaya a poder, porque a nadie les ha dado una prueba que no pueda sobrellevar, porque el Evangelio habla de tentaciones. También habla del Evangelio de que todo lo podemos con Cristo, que nos fortalece, que mayor es el que vive en mí que todos los demonios que están en el mundo. Y que si oramos por los enfermos se sanan. Sí, pero pueden ver el balance. Todo esto que dije, todo está en el Evangelio. Entonces uno no puede hablar solo una parte, porque luego la gente queda muy confundida cuando pasa por las realidades de la vida. Aquí vemos a Dios mandando dos testigos para que prediquen el Evangelio. Y vamos a ver que predican el Evangelio, no predican una parte. Dice, y yo encargaré a mis dos testigos. La palabra testigo, aquí en este contexto, que es el griego koiné, en que se escribe el Nuevo Testamento, es la palabra mártir. Eso es lo que dice ahí testigo, que traducido al español y al inglés está como testigo, como witness, como testigo en español. Alguien que muestra en una plaza pública, ese era el significado en el primer siglo, alguien que muestra en una plaza pública, así como en un mercado, en una plaza pública, que lo que encontró, el tesoro que encontró de la verdad de Dios, tiene tanto, tanto valor, es tan precioso que inclusive pone en riesgo su vida si es necesario para defenderlo. Eso es un testigo. O sea, alguien que exhibe públicamente con su propia vida que lo que encontró vale tanto, tanto, que si es necesario arriesgar su vida, la arriesga. Eso fue lo que hicieron los apóstoles. Eso es lo que se llama la pasión apostólica. Eso fue lo que hizo la iglesia el primer siglo. Eso es lo que hace todavía la iglesia en los países cerrados al evangelio donde hay persecución. Usted este concepto posiblemente no lo entiende como yo tampoco, porque a mí no me ha tocado, pero yo conozco gente que ha pasado por martirio en países cerrados al evangelio. Yo conozco gente que la han azotado, yo conozco gente que los han matado, porque creen en el evangelio en países cerrados. Entonces, este tema del martirio, tal vez aquí en Occidente no lo entendemos también porque en nuestro contexto todavía no lo hemos vivido. Pero quiero que sepas que hay otros países del mundo que cuando leen martirio lo entienden perfectamente porque ya lo han vivido en carne propia.
porque han vivido persecución y la están viviendo, porque no pueden hablar de Dios en voz alta, porque no pueden cantar coritos de manera que se escuche en la pared de al lado, porque no pueden dejar que sepan que tienen una Biblia, porque tienen que ocultar que son cristianos, pero no para que no los rechace un amigo, sino para que no los encarcele un gobierno, para que no les quiten la vida, para que no les quiten los privilegios de poder comer. Entonces el tema de martirio está acá en este texto bíblico y a estos dos testigos la palabra ahí es mártires. ¿Qué es un testigo en términos de hoy nosotros? Alguien que comparte lo que ha visto, ¿verdad? Un testigo en la corte comparte lo que ha visto, lo que ha experimentado y lo que un testigo diga en la corte tiene mucho peso. También en el Nuevo Testamento se usaban los testigos para corregir a alguien que era creyente. Dice, y si el anciano ha faltado, ve con uno o dos testigos a llamarle la atención. Un anciano se refería a los que servimos a Dios. Entonces los testigos tienen mucho peso. Y luego nos dice predicar 1260 días. ¿A qué los mandó? A predicar. Pero como veremos, es una prédica verbal, pero también es una prédica con su forma de vida. ¿Por qué? Porque con el martirio, en este caso. Entonces, cuando hablamos de predicar, tenemos que internalizar que este concepto no es solo verbalizar, no es solo hablar o repartir un panfleto, y mucho menos pararnos en un parque con un megáfono y hacer sentir culpable a todo el que va pasando. Es todo lo contrario. Viene desde el amor. Hay que amar mucho para sacrificar la vida de uno y sacrificarla en público, solamente para que los demás puedan ver el tesoro que uno había encontrado, que es inclusive capaz de poner la vida por otros, como lo hizo Esteban, el primer mártir del Nuevo Testamento, jovencito, 16 años tal vez. Donde se dice profetizar, se está refiriendo entonces a predicar el evangelio completo. Muchas personas hoy salen de compras, pero ¿qué andan comprando? Andan buscando una iglesia como cuando alguien va al mall a ver qué le gusta y va por todas las ventanas viendo a ver qué le gusta. No tiene nada en mente, pero donde vea una tienda, una ventana que le gusta algo, ahí entra. Bueno, mucha gente anda igual hoy. Cuando sale a buscar iglesia, anda buscando la iglesia que le gusta. Sí, no la iglesia que predique la verdad, ni el evangelio completo, sino la iglesia que le guste. Entonces es muy interesante porque en realidad andan buscando que se predique lo que ellos quieren, no la palabra. Ahora, aquí se menciona un número, 1260 días. 1260 días son 42 meses, que también son mencionados ahí en el texto, o sea, el equivalente a 3 años y medio. Sí se usa el calendario babilónico. El calendario babilónico es el que menciona Daniel en el capítulo 9, porque recuerden, él está en Babilonia, está cautivo en Babilonia por el imperio. Y el calendario en esa época de ellos era de 360 días. Entonces, si se usa ese calendario, estaríamos hablando de 3 años y medio. No podemos usar el calendario nuestro. Tenemos que usar el de Daniel, el babilónico. Estos testigos van a predicar entonces la primera semana de la gran tribulación y van a estar evangelizando en Jerusalén. Dios continúa tratando de persuadir a los que han quedado después del rapto para que se arrepientan, trabajando estratégicamente. Dios sigue trabajando, primero con todos los juicios y ahora con estos testigos predicando en Jerusalén, que ya vimos vienen vestidos de luto y de una manera que ellos puedan reconocerla, con vestuario del Antiguo Testamento. De nuevo, ¿cómo se usaba en el Antiguo Testamento? ¿Para quién? Para el pueblo de Israel también, que pueda entender mejor el mensaje, con muchos visuales, ¿no? Y es que Dios en tu vida y en la mía usa todo lo que puede, todo, para poder acercarnos a Él. Usa las tragedias, los dolores, los sufrimientos, las crisis económicas,
La verdad, ¿cuándo es cuando usted más ora? Cuando tiene un problema. Es muy posible que yo esté acertada. Sí, Dios usa hasta las crisis para traernos a Él. Claro, toda la intención de Él es que pasemos la eternidad bien con Él, que la pasemos con Él, porque el ser humano es eterno. Todos los seres humanos son eternos. El ser humano no se acaba cuando tiene la muerte física. La gente que cree que cuando muere físicamente se acabó el sufrimiento, no es así, no es así. El ser humano es eterno, tanto el creyente como el no creyente es eterno. El tema aquí es dónde vamos a ir a pasar la eternidad. Estos dos testigos son los dos olivos, nos dice el verso 4, y los dos candelabros que permanecen delante del Señor de la tierra. Estos dos testigos, hay varias posturas, no las voy a mencionar todas, pero algunos creen que era Joshua y un rey que hubo en Israel, otros creen que era Elías y Enoch. Eh, bueno, entonces hay varias posturas. Yo no voy a mencionarlas todas por un tema de economía con el tiempo. Les voy a decir la postura, una de las posturas que es la más aceptada dentro de todos los estudiosos del libro Apocalipsis y que también es la mía. Y es que estos dos testigos se refieren, conste, esto no lo dice la Biblia, esta es la posición de los estudiosos, que tomamos una posición con base a la información que vamos estudiando, pero el texto bíblico no dice quiénes son exactamente, aclaro. Pues esto es especulando con base a la información que Dios nos da, que podrían ser, entonces no que son, que podrían ser, para decirlo correctamente. Yo creo que podrían ser Elías, el profeta Elías y Moisés. Y como les digo, mi postura está respaldada por muchos otros teólogos y estudiosos, por la mayoría. Moisés, ¿por qué? Porque Moisés representa la ley. Elías representa a los profetas. El Antiguo Testamento para el pueblo judío se entiende como la ley y los profetas. Moisés representa la ley, ¿por qué? Porque fue a él a quien le dieron los 10 mandamientos. Elías representa a los profetas porque es uno de los profetas o el profeta usado de forma más extraordinaria en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver por qué. Eh, vamos a ver un par de textos que nos arrojan un poquito de luz para esto. Por ejemplo, en Mateo 17 se da lo que se llama la transfiguración. Jesús le dice a tres de sus discípulos, a Pedro, a Santiago y a Juan, que se vayan a una parte alta de la montaña, en Mateo 17. Cuando están ahí, hay una transfiguración en la presencia de ellos. El rostro de Jesús se resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Eso dice el texto. En esto se aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Qué maravilla, ¿verdad? Qué poder. Moisés y Elías se aparecieron. Fue tanto el impacto, fue tanto lo que esto impactó a los apóstoles que habían subido con él, que Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres, levanto unas 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Qué salida la de Pedro, ¿verdad? O sea, como que levanta 3 tiendas como para que se quedaran ahí a vivir o más tiempo. Claro, también es un poco entendible, porque me imagino que para Pedro aquella experiencia él quería como retenerla. Entonces yo les voy a hacer un lugar para que cada uno se quede y nadie se vaya y sigamos viviendo esta maravilla aquí. En fin, no sé lo que pasaría por la cabecita de Pedro. Eh, pero esta experiencia sucedió en el Nuevo Testamento y los que estaban eran los que llegaron a conversar con Jesús fueron Moisés y Elías. ¿Ustedes se imaginan qué diálogo más poderoso? Que estuviera Moisés, Elías, Jesús, y estar uno ahí. ¡Qué privilegio el de estos 3 apóstoles, por Dios! ¡Qué privilegio! Dice que mientras estaba aún hablando, apareció una nube, mientras Pedro todavía hablaba esas cosas, ¿verdad? Que nada que ver, tiendas de campaña, establecer tiendas de campaña. Dice que apareció una nube, dice el verso 5, Mateo 17:5,
una nube luminosa que los envolvió y de la cual salió una voz que dijo, este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. Y cuando oyeron esa voz, todos dice que quedaron en el suelo postrados. Bueno, si usted está interesado, lea Mateo 17 y se entera de todo lo que sucedió. Pero aquí al final dice, sin duda, Elías vendrá y restaurará todas las cosas. Aquí mismo en Mateo 17. Jesús les dijo esto. Elías vendrá y restaurará todas las cosas. Pero les digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, se refiere a Juan el Bautista, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. De la misma manera va a sufrir el Hijo del Hombre a manos de ellos. Y voy a darles otro par de textos más para que podamos ver por qué podrían ser estos dos testigos, Elías y Moisés. Algo muy interesante, solo una cuñita, pero en cuanto a estas tiendas de campaña ahí que quiso poner Pedro, estas enramadas, que era lo que se usaba en la época, que quiso poner Pedro, miren lo que dice Lucas. Lucas comenta sobre eso. En Lucas 9:33, dice, está contando esta historia, nada más voy a leer ese verso, y dice, mientras este hablaba, o sea, Jesús, Pedro, sin saber lo que estaba diciendo, así literalmente, así escribe Lucas, sin saber lo que estaba diciendo, propuso, maestro, qué bien que estemos aquí, vamos a hacer 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. O sea, el mismo Lucas dice que Pedro no sabía lo que estaba diciendo. Me pareció muy chistoso, ¿no? Que Lucas haga ese comentario luego. O sea, me parece como haciéndole un chiste a Pedro. Me imagino que entre ellos se harían chistes. Verso 5. Si alguien quiere hacerles daño, ellos lanzan fuego por la boca y consumen a sus enemigos. Así habrá de morir cualquiera que intente hacerles daño. O sea, continúa diciendo más cositas sobre los testigos y es que si alguien les va a hacer daño, van a lanzar fuego. ¿Por qué? Porque ellos no pueden morir. Ellos tienen que morir cuando Dios quiere que mueran. ¿Por qué? Porque ellos tienen que predicar el evangelio. Ellos van con una misión. Igual que un misionero que va al campo. Alguien los puede querer matar en un país cerrado. No los va a poder matar. ¿Por qué? Porque Dios los va a proteger, porque van con una misión. Y la vida de ellos está en las manos de Dios. Dios decide. Dios da la última palabra. Igualmente sobre tu vida. Primera de Reyes 17:1 dice lo siguiente sobre Elías, el profeta. Dice, vive Jehová. Elías Tisbita, o sea, el profeta, le dijo al rey Acab, vive Jehová, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Oigan la profecía que le dio Elías. Elías le dio esta profecía al rey Acab. El rey Acab era un rey judío muy rebelde que iba contra Dios. Entonces Dios usó al profeta Elías para ir a confrontarlo. Y en una de las confrontaciones Dios manda un juicio contra el rey Acab. Y desde luego todo Israel le cae el juicio, porque eso pasa con un líder. Cuando un líder está en pecado, el juicio cae sobre todos. Igual pasa en las naciones. Con un presidente caen las desgracias sobre todo el pueblo o caen todas las bendiciones sobre todo el pueblo. Igual en tu casa, si el papá o la mamá están mal, todo lo bueno o todo lo malo cae sobre todos los hijos. Entonces, aquí viene Acab y Dios le manda este juicio, que no va a caer lluvia. Y verdaderamente no cae lluvia por 3 años y medio, precisamente. Elías era un hombre, Santiago, en el Nuevo Testamento comenta sobre esto de Elías. Y digan lo que dice Santiago, el libro del Nuevo Testamento. Elías, el del Antiguo Testamento, el profeta. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. La duración fue de 3 años y 6 meses de esa profecía. Usted sabe lo que es que no haya agua sobre la tierra 3 años y medio. El agua, que es vital. Pero bueno, aquí Santiago nos dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como nosotros. O sea, que Elías no era un ser humano espectacular, está diciendo.
que era como cualquier otro ser humano, pero tenía el respaldo de Dios. El poder de Dios estaba en él. Es lo mismo en nuestra vida. Nosotros no somos nada espectacular. Es Dios en nosotros quien hace, quien cambia, quien transforma, quien nos da el don de la enseñanza, quien nos da el don del Espíritu Santo para orar y que alguien se sane. Es Dios en nosotros que nos da gracia y favor. Es el respaldo del Espíritu de Dios en nuestra vida que abre puertas y cierra puertas y nos mueve de posiciones y nos mueve de lugares y usa nuestra historia para que hoy le podamos servir con mayor excelencia. Hasta el sufrimiento de la niñez lo usa para afinar tu espíritu. Estos testigos entonces tenían un poder impresionante, un poder que inclusive salía fuego de sus bocas. Y recordemos, ¿a quién lo usó Dios con mucho fuego también en el Antiguo Testamento? A Elías. Claro, el profeta Elías en una oportunidad enfrentó a los 450 profetas precisamente de Baal que le servían a la esposa de Acab, y Acab, desde luego, y él oró para que cayera fuego del cielo que consumió todo un holocausto que tenían, un sacrificio. Consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, hasta el agua que habían puesto bajo el holocausto, el fuego lo consumió. Y retó a los profetas de Baal a ver que ellos oraran por fuego al Dios de ellos y él oraba por fuego al Dios de él. Los profetas de Baal se cortaron, se abrieron el cuerpo porque eso era parte de lo que hacían, herirse para sacrificio a los dioses y le pedían a los dioses que derramara fuego y no pasó nada sobre ese buey, el holocausto de ellos. Pero Elías oró y el fuego cayó y consumió todo, holocausto, leña, piedras, polvo y hasta agua, porque Elías les dijo, y al mío póngale en agua abajo, para que vean que no hay trampa. Hasta el agua se consumió. Entonces, aquí vemos a estos testigos que tienen poderes de fuego que sale de su boca. Bueno, si lo podemos relacionar con el Antiguo Testamento, lo encontramos en Elías. Y Y podemos seguir estudiando más sobre Elías. Pero bueno, vayámonos un poquito a Moisés. ¿Por qué podemos creer que Moisés es el otro testigo? Bueno, porque la palabra de Dios nos habla de que cuando Moisés liberta al pueblo de Israel en Éxodo, Dios lo usa para hacer milagros extraordinarios. Las 10 plagas de Egipto. Convirtió el agua en sangre. Moisés. Vino una plaga de ranas. Hubo una plaga de piojos, por ejemplo. Hubo una plaga de moscas, de peste en el ganado, de úlceras, de granizo, de langostas. Las langostas son unos animalitos, no vayan a creer que son las langostas de comer que comemos hoy. Hubo tinieblas, o sea que el sol no salía. Muerte de los primogénitos, recuerden, murió el hijo de Faraón. Así que estos dos testigos perfectamente pueden ser Moisés y Elías. Y están aquí predicando para ver cuántos se salvan ya en la segunda parte de la semana, exactamente en la mitad, antes de que suene la séptima trompeta. A los 3 años y medio, a los 42 meses mencionados por Daniel en el capítulo 9 del libro de Daniel en el Antiguo Testamento. El verso 7, ahora bien, cuando hayan terminado de dar su testimonio, o sea, cuando hayan cumplido con su tarea, la bestia que sube del abismo les hará la guerra, los vencerá y los matará. Este tema de la bestia lo voy a dejar un poquito para el capítulo 17, que vamos a hablar más sobre el tema de la bestia. Que en la bestia de momento les anticipo que es el anticristo y que los va a asesinar. Pero ¿cuándo los asesina? Cuando Dios decida. Cuando Dios decida. El poder de Satanás es limitado por Dios. Lo que está sucediendo aquí ha sido creado por Dios. Dios les dio poder para que se defendieran de los que los atacaban. ¿Por qué? Porque necesitaba que sobrevivieran, como cuando Jesús le decía a la gente, pero no lo digan, porque no ha llegado mi hora. O sea, no lo digan para que no aceleren lo que va a suceder.
para que cada cosa suceda cuando tiene que suceder. ¿Por qué? Porque se tenía que cumplir cada profecía. ¿Para qué? Para que tú y yo no dudemos, podamos confirmar que las profecías se cumplieron y que sí es verdad que Jesús es Dios, que no es cuento, que no es historia. Ahora, cuando habla de la bestia, que también, como él decía, lo vamos a estudiar más adelante, es posible que se refiera a Herodes Agripa. Herodes era el hijo de Herodes el Grande. Herodes Agripa era hijo de Herodes el Grande, que ya Herodes el Grande ya había muerto. Le llamaban la bestia en el primer siglo. Porque durante hubo un tiempo, por allá en el año 64 aproximadamente, que se quemó Roma por negligencia de él. Entonces, para justificarse, le echó la culpa a los cristianos. Sí, y le echó la culpa a los cristianos, entonces los persiguió. Y los persiguió de una forma horrible, súper cruel, una de las cosas más crueles que han sucedido a través de la historia. Usaba los cuerpos de los cristianos y los cubría vivos, de brea, de petróleo, y los ponía guindando de los árboles como antorchas humanas para iluminar sus jardines por la noche, para darles una de todas las formas en cómo sacrificaba a los cristianos. Ven, como el tema del martirio. Es diferente cuando uno ha vivido en una cultura donde la persecución ha llegado a estos niveles de temperatura. Entonces, no solo fue una ejecución, sino que fue una tortura pública convertida en un espectáculo para humillarlos y también para culparlos del incendio de Roma. Inclusive esto está escrito por historiadores que ni siquiera eran cristianos, como Tácito, que era un historiador romano, no cristiano. Que él escribe y en uno de sus libros que todavía existen y que los podemos tener, dice, y cuando la luz del día fallaba, los incendiaba para que sirvieran de antorchas nocturnas. Y también es mencionado luego por otros historiadores más. Entonces, esas son evidencias externas de que la Biblia es la palabra de Dios. Y bueno, también se cree lo de la bestia por su nombre, porque Nerón César, que era como se le llamaba en hebreo, sería Nerón César, su nombre, la suma de todo su nombre en la gematría sería 666. Pero a esos detalles entramos en el capítulo 17, que se menciona el anticristo en más detalle. Este señor, solo para que sepan, este señor Herodes Agripa, que es posible a quien se estaba refiriendo Juan cuando mencionó la bestia, porque recuerde, Juan está teniendo una visión y pues está usando imágenes de lo que él conoce para describir la experiencia que está teniendo. Entonces le llama la bestia. Y por eso les digo que podría estar tomando este nombre precisamente de este emperador, de uno de estos 7 emperadores, y este era pues al que le llamaban la bestia. Esto decimos, ¿verdad? Como especulando de nuevo, porque el texto no lo dice. Yo les cuento lo que sí dice la historia externa a la Biblia, estos historiadores que les mencioné. Hechos 12:23 nos dice cómo murió este señor. Se los cuento nada más como un chisme, para que vean lo que le pasa a la gente mala cuando Dios tiene ganas de ponerles un pie encima. Al momento el ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios y comido de gusanos expiró. Esta es una confirmación histórica, no solamente la Biblia lo dice. Los anales de la historia extra bíblica, o sea, historiadores de la época que no eran cristianos, también escriben sobre esto. Por ejemplo, hay un judío que se llama Flavio Josefo, muy conocido por los que estudiamos la Biblia formalmente. Y él escribe en un libro que se llama Antigüedades, precisamente, en el 19343-al 350. Él dice, estaba vestido con un manto de plata brillante. Lo describe más en detalle a Nerón cuando pasó esto. El público lo aclamó como Dios, no hombre. Súbitamente sintió un dolor agudo en el abdomen. Agonizó durante 5 días. Murió de una enfermedad intestinal gangrenosa, parasitaria, comido por gusanos que se generaron en su propio interior. Oiga usted, qué muerte. ¿Mm? Hágale números.
Así murió este señor, porque el pueblo lo aplaudió y, él buscaba que lo adoraran como Dios y obligaba a los cristianos y a todo el mundo a que lo adoraran como Dios. Y aquí en esta ceremonia que estaba haciendo con el pueblo, Dios le dio una estocada final. El verso 8, sus cadáveres, volviendo a los testigos, ya el muerto está muerto, ¿verdad? La gripa, ya les conté cómo lo mataron, de puro chisme, ¿no? Sus cadáveres quedarán tendidos en la plaza de la gran ciudad, llamada en sentido figurado Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado su Señor. O sea, se refiere a Jerusalén. Y gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación contemplará sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirá que se les dé sepultura. El mundo completo, todas las culturas, todas las religiones, de todos los tiempos están acá. Dice, y gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación contemplará sus cadáveres. Sabemos que geográficamente las culturas están en diferentes lugares. No están todas en Israel, en Jerusalén. Si Jerusalén es pequeñito, además, estarán, dice que toda la tribu, todo pueblo, toda lengua, toda nación estará contemplando por 3 días los cadáveres. En aquella época que Juan está recibiendo esta visión, no hay iPhones, no hay fotografías, no hay live stream. ¿Cómo es que Juan está pensando que esto lo van a estar viendo todas las culturas al mismo tiempo? ¿Será que cuando Juan recibe la visión, Dios le da una visión sabiendo que en estos tiempos eso era completamente posible? Que todos estuviéramos viendo al mismo tiempo algo, sin estar presentes geográficamente en el lugar. El verso 10, los habitantes de la tierra se alegrarán de su muerte y harán fiesta e intercambiarán regalos, porque estos dos profetas los atormentaban. ¿Pueden ver? Cuando el ser humano está ciego, cuando el ser humano ha endurecido el corazón, o sea, se alegran de su muerte, festejan, intercambian con regalos, porque los profetas los atormentaban. ¿Por qué dice que los atormentaban? Porque cuando usted predica la palabra de Dios tal y como es, las personas que están en desobediencia y no tienen ganas de arrepentirse, se sienten súper incómodas. Se levantan y se van. No apretan el botón para oírte cuando estás enseñando la palabra. No. ¿Por qué? Porque están en pecado y lo saben y no se quieren arrepentir. O sea, no quieren un cambio en sus vidas. Y esto me recuerda a mí experiencias que he tenido cuando he tenido que orar para que una persona poseída demoníaca sea libre. Y me recuerda que yo le pedí a una de las personas que me estaba asistiendo que leyera textos bíblicos. Y las personas poseídas, personas poseídas, o sea, normales, que usted los ve por la calle, normales. Solo uno sabe que están poseídos cuando uno está ahí orando por ellos y porque uno conoce las historias de las experiencias raras que viven en sus vidas, ¿no? Pero si usted los ve en la calle, los ve en el mercado, los ve en el cine y hay gente que camina normalmente, ¿no? En esta oportunidad, porque me recuerdo de una ahorita, cuando le leí en el texto bíblico, mis amigos que estaban conmigo apoyándome en ese momento, ellos se tapaban los oídos y decían, gritaban, para no escuchar la palabra de Dios. Los demonios no pueden escuchar la palabra de Dios. Por eso yo siempre aconsejo que si usted siente presencias extrañas en su casa, cosas feas, etcétera, que ponga alabanzas o que ponga la palabra que se repita. Ellos no pueden escucharla. La palabra tiene poder, la diga quien la diga. Así sea en YouTube o así sea en la radio o así sea en un disco. La palabra es la palabra. No importa si está en papel o si está en audio o si está en un libro electrónico. Es la palabra y ella tiene poder por sí misma. Así la predique a alguien que, bueno, está súper equivocado en su vida. Es la palabra, es la palabra. Ella tiene poder. Y estas personas les atormentaban. Estaban predicando y les atormentaban.
¿Mm? El verso 11 dice, pasados los 3 días y medio, entró en ellos un aliento de vida enviado por Dios. Se pusieron de pie y quienes los observaban quedaron sobrecogidos de terror. Entonces los 2 testigos oyeron una potente voz del cielo que decía, suban acá. Y subieron al cielo en una nube a la vista de sus enemigos. Sí, la resurrección. La resurrección. Ustedes recordarán que Elías fue arrebatado en el Antiguo Testamento, fue arrebatado en vida. ¿Recuerdan? Elías no murió, no tuvo muerte física. Él vivió la resurrección en el Antiguo Testamento. Él fue arrebatado, pasó al cielo mientras lo veía Eliseo, su discípulo. Esa historia la encuentran en Primera y Segunda Reyes. Y recordarán que Moisés, ¿cuál fue la experiencia de Moisés cuando muere? Es el único ser humano al que dice la Biblia que Dios mismo lo enterró. Dios fue el único que estuvo en el funeral de Moisés. Qué lujo, ¿no? Así que Dios tiene la última palabra, Dios tiene el control, Dios es glorificado, Dios está en control del universo, de tu vida y también de la mía. El verso 13. En ese mismo instante se produjo un violento terremoto y se derrumbó la 10ª parte de la ciudad. Perecieron 7,000 personas, pero los sobrevivientes, llenos de temor, dieron gloria a Dios, al Dios del cielo. Este es el fruto del trabajo, del ministerio de los 2 testigos. Es impresionante ver el amor y la sabiduría de Dios. Usar precisamente a estos 2 testigos en Moisés y en Elías, 2 personajes tan importantes en la comunidad de Israel en el Antiguo Testamento, de manera que todos los judíos que estén ahí en Jerusalén, que no hayan creído que Jesús es el Mesías, les sea esto una gran ayuda para poder entender que sí, que Jesús era el Mesías y puedan creer. Igual que en tu vida y en la mía, predicamos a Cristo y algunas personas no van a creer, como pasó con estos 2 testigos, que muchos se regocijaban de que había muerto, pero luego otros tuvieron temor y le dieron gloria al Dios del cielo. También en tu vida, cuando hacemos la voluntad de Dios, vamos a ver la gloria de Dios descender y estas personas van a reconocer y darle gloria a Dios. Ese es nuestro ministerio, como fue el ministerio de los 2 testigos. Así Dios hoy a la iglesia le delega la función de seguir siendo testigo, de seguir siendo luz en la oscuridad y sal en la tierra. Luz, iluminar el camino para que otros vean por dónde es que se va. Sal para, para hacer que la sociedad no se corrompa, que el mundo no se corrompa, no se pudra, no se descomponga y podamos vivir relativamente bien dentro de lo que se puede en este sistema humano, hasta que Cristo venga en gloria y se cumplan todos estos acontecimientos de los tiempos finales. Y oro a Dios para que tú, cuando pensemos en la venida de Cristo por su iglesia, te puedas alegrar, porque estás seguro y estás segura de que Jesucristo vive dentro de ti, de que es tu Señor, que es tu Dios y que estás sellado y sellada con el Espíritu Santo. Y si no lo estás, yo te invito a que ahí donde estás hagas una oración y le digas a Dios que entre a morar en tu corazón, que tú reconoces que Él es Dios, que Él es Señor y que Jesucristo dio la vida por ti, por tus pecados y que resucitó de entre los muertos y eso te da a ti vida eterna.
que te arrepientas de tu forma de vivir, que abraces el Evangelio, que empieces a estudiar la Biblia y empieces a vivir en una nueva forma para que tengas vida eterna. Muchas gracias por habernos acompañado. Siempre es muy grato para nosotros tenerte aquí. Esperamos que una vez más este estudio te sirva para tu crecimiento espiritual, que Dios haga contribuciones especiales a tu vida, que puedas seguir reflexionando en la palabra. Si no te has registrado en el canal, una vez más, te recuerdo que si tú te registras, ayudas muchísimo para que este mensaje llegue a muchas personas más. Y también si le das un like a la campanita, si lo envías a otras personas, estás colaborando con un granito de arena, porque cuando tú le das like, el algoritmo lo entiende y entonces lo manda a más personas y así es como se va llevando la palabra de Dios a muchas familias más. Sí que contribuye, que no te cuesta nada, es totalmente gratis, solo tienes que apretar ese botoncito y con eso vas a ayudar un poquito para que el Evangelio llegue a todos los rincones de la tierra. Bueno, sin más, me despido por ahora, pero nos vemos muy pronto en el próximo estudio.